Amado Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti con el anhelo de hallar la tranquilidad que solo tu presencia nos puede dar. Reconocemos que muchas veces nuestros corazones se llenan de ansiedad, preocupaciones, temores, pero sabemos que en ti encontramos refugio seguro y descanso perfecto. Te pedimos, Señor, que derrames tu paz sobre nuestros pensamientos y emociones, apaciguando toda inquietud. Fortalece nuestra confianza en tu fidelidad y ayúdanos a recordar que tú cuidas de nosotros en cada circunstancia. Permite que tu luz disipe las sombras de la incertidumbre y que nuestra mente se llene de la serenidad que proviene de tu amor. Gracias, Dios, porque en medio de las tormentas de la vida, tu gracia es suficiente para sostenernos. Te alabamos por ser el ancla firme que nos mantiene cuando los vientos soplan con fuerza. Que nuestros corazones permanezcan tranquilos y nuestra esperanza se renueve al contemplar tu bondad inagotable. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy que es 6 de marzo vamos a leer Números 6 y 7, Marcos 12, 38 al 13, 13, Salmo 49 y Proverbios 10, 27 y 28. Números 6 y 7. De nuevo el Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto de Nazareno, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y licor. No beberá vinagre, ya sea de vino o de licor. Tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde las semillas hasta la cáscara. Durante todos los días del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Se dejará crecer el cabello. Durante todos los días de su nazareato para el Señor, no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Se contaminará a causa de ellos cuando mueran, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato, él es santo para el Señor. Pero si alguien muere repentinamente junto a él y el nazareo contamina su cabeza consagrada, entonces se rasurará la cabeza el día de su purificación. El día séptimo se la rasurará y al octavo día traerá al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto, y hará expiación por él por su pecado a causa de la persona muerta. Y consagrará su cabeza ese mismo día y dedicará al Señor los días de su nazareato y traerá un cordero de 1 año como ofrenda por su culpa. Pero los primeros días quedarán anulados, por cuanto su nazareato fue contaminado. Esta es la ley del nazareo cuando se hayan cumplido los días de su nazareato. Él llevará la ofrenda a la entrada de la tienda de reunión y presentará su ofrenda delante del Señor: un cordero de 1 año sin defecto como holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto como ofrenda de paz, y una cesta de tortas sin levadura, de flor de harina mezcladas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Entonces el sacerdote ofrecerá todo esto delante del Señor y presentará su ofrenda por el pecado y el holocausto. Hará con el carnero un sacrificio de las ofrendas de paz al Señor junto con la cesta de los panes sin levadura. Asimismo, el sacerdote presentará su ofrenda de cereal y su libación. Entonces el nazareo se rasurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. El sacerdote tomará la espaldilla hervida y un pan sin levadura de la cesta y un hojaldre sin levadura y los pondrá en las manos del nazareo cuando éste se haya rasurado su cabello de nazareo. Después el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Es cosa sagrada para el sacerdote, junto con el pecho mecido y la pierna levantada. Después el nazareo podrá beber vino.
Esta es la ley del nazareo que hace voto de su ofrenda al Señor según su nazareato, además de lo que sus recursos le permitan, según el voto que tome, así hará conforme a la ley de su nazareato. Entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los israelitas. Les dirán: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. El día que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles. También ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, presentaron una ofrenda. Ellos eran los jefes de las tribus, los que estaban sobre los enumerados, y ellos trajeron su ofrenda delante del Señor: 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes, y un buey por cada uno. Los presentaron ante el tabernáculo. Entonces el Señor dijo a Moisés: acepta de ellos estas cosas, para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión, y las darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes, y se los dio a los levitas, a los hijos de Gersón. Les dio 2 carretas y 4 bueyes conforme a su ministerio. 4 carretas y 8 bueyes les dio a los hijos de Merari, conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Los jefes presentaron la ofrenda de dedicación del altar el día que fue ungido. Los jefes presentaron su ofrenda ante el altar. Entonces el Señor dijo a Moisés: que presenten su ofrenda, un jefe cada día para la dedicación del altar. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos, 1.48 kilos de peso, su tazón de plata de 70 siclos, 798 gramos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos, 114 gramos, lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día, Natanael, hijo de Suar, jefe de Isaacar, presentó su ofrenda, y él presentó como su ofrenda una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día se presentó Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día se presentó Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos
y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día se presentó Selumiel, hijo de Zurisadai, jefe de la tribu de Simeón, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Salumiel, hijo de Zurisadai. El sexto día se presentó Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad, y su ofrenda fue una ofrenda de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día se presentó Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día se presentó Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día se presentó Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abiadán, hijo de Gedeoni. El 10º día se presentó Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día se presentó Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día se presentó Ahira, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso,
un tazón de plata de 70 siclos conforme al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de dedicación del altar presentadas por los jefes de Israel cuando lo ungieron: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, 12 recipientes de oro. Cada fuente de plata pesaba 130 siclos y cada tazón 70 siclos. Toda la plata de los utensilios era 2.400 siclos, 27.4 kilos, conforme al ciclo del santuario. Los 12 recipientes de oro llenos de incienso pesaban 10 siclos cada uno, conforme al ciclo del santuario. Todo el oro de los recipientes era 120 siclos, 1.4 kilos. El total de los animales para el holocausto fue de 12 novillos, los carneros 12, los corderos de 1 año con sus ofrendas de cereal 12 y los machos cabríos para la ofrenda del pecado 12. El total de los animales para el sacrificio de las ofrendas de paz fue de 24 novillos, los carneros 60, los machos cabríos 60 y los corderos de 1 año 60. Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar después que fue ungido. Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines. Así él le habló. Marcos 12:38 al 13:13. Y en su enseñanza les decía: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran la casa de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: miren, que nadie los engañe. Muchos vendrán a mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de los dolores. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Salmo 49. Oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntos. Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma,
¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción, porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres, pero el hombre, en su vanagloria, no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Selah. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Selah. No temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él, aunque mientras viva, asimismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Los Proverbios capítulo 10, versículos 27 y 28. El temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.